Cuestión 228. ¿Los grupos pueden orar de forma ordinaria por los casos de influencia demoníaca? Lo primero que hay que distinguir es entre posesión e influencia demoníaca. En la posesión, el demonio posee un cuerpo, lo mueve, habla a través de él, hace que caiga al suelo en medio de convulsiones. En la influencia demoníaca existe una cierta influencia, a veces difícil de precisar, pero que no llega a la posesión. La persona solo siente molestias físicas cuando se ora por ella, ganas de vomitar, opresión sobre la cabeza, etc. Dejando clara esta distinción, sí, los grupos de oración pueden orar por los casos de influencia demoníaca para expulsar de ellos los demonios siempre y cuando que haya alguien autorizado por el obispo para que dirija la oración. Los fieles cristianos tienen perfecto derecho a orar a Dios para que libere a sus hermanos de toda atadura del mal. Pero dada la complejidad del tema y lo delicado que es para la fama de la Iglesia, se pide que haya una persona autorizada. Una vez que la presencia de alguien autorizado legitima esas oraciones, no importa si esa influencia demoníaca es segura o dudosa, puesto que la comunidad ora a Dios para que la libere de lo que haya de maligno, y si no hubiera nada, la oración en ningún caso es infructuosa. Cuestión 229. ¿Debe el obispo intervenir si un grupo alcanza mucha fama y va muchísima gente a ser liberada de influencias demoníacas? Hay ocasiones en que algunos pastores se han asustado ante la afluencia masiva de personas con influencias demoníacas a grupos o personas que han alcanzado gran fama. Algunos pastores, ante el hecho de la notoriedad, se sienten en la necesidad de hacer algo, y ese algo suele ser impedir. Lo importante no es la cantidad de gente que va, ni la fama que han alcanzado, sino si los demonios son expulsados y la gente ayudada. Mientras el grupo o la persona autorizada hagan las cosas con prudencia, con orden y sin ningún tipo de desviación, no hay ninguna razón para intervenir. Una vez más repito que el obispo tiene derecho a intervenir, a prohibir, a imponer normas, pero si las cosas funcionan, no hay que ceder a las tentaciones y murmuraciones que el mismo demonio trata de esparcir entre el clero para que se detenga una labor que tanto daño le hace. La idea de que la oración de liberación solo puede ocuparse lícitamente del exorcista es errónea. El Código de Derecho Canónico lo único de lo que habla es del exorcismo sobre posesos, y la carta del 24 de septiembre de 1985 de la Congregación para la Doctrina de la Fe en ningún momento dice que la oración de liberación sea una mala práctica, ni que sea exclusiva de los sacerdotes. La oración de liberación es una oración que puede ser perfectamente laical. Nunca insistiré suficientemente en la necesidad de obedecer siempre y sin excepción a la jerarquía. Pero en algunas diócesis, buena parte del clero está fuertemente influido por tesis racionalistas y se oponen a que ningún sacerdote sea nombrado para realizar exorcismos, y muchos menos a que haya grupos de oración que oren por esa intención. En el caso de una curia que prohíba en toda la diócesis la oración de liberación y que no autorice absolutamente a nadie, siempre queda el recurso de orar a Dios o a la Virgen. Los laicos, y si es posible algún sacerdote, se pueden reunir y rezar, por ejemplo, el rosario o salmos. Y si con oraciones genéricas que no piden la expulsión de ningún demonio se liberara a alguien, entonces habría que echarle la culpa a Dios. Al clero racionalista, que ciertamente existe en ciertos lugares, hay que decirles que ya es triste que no crean las enseñanzas de nuestro Redentor, pero que ni siquiera crean las obras del reino de Dios que suceden aquí y ahora, resulta bastante grave, porque estamos hablando de la acción de Dios, y eso es algo muy serio. Cuando veo los efectos de la oración y de la fe, ¿cómo puedo yo hacer que alguien se sienta culpable por el hecho de que Dios lo esté usando como su instrumento de liberación? Si Dios no quisiera respaldar las obras de esa persona, no actuaría a través de ella, porque el que libera es Dios a través de ese ser humano. Aun así,
a todos los que hasta ahora han actuado de buena fe sin autorización, realizando oraciones de liberación, hay que decirles que pidan ese permiso al obispo. Lo mismo vale para la sanación. Si un hombre, sea quien sea, cura a los enfermos, eso es signo de que Dios está con él. No significa que sea santo el instrumento humano, pero el hecho de que cure o libere implica que Dios quiere usarlo como instrumento, ya que es Dios quien usa a quien quiere, y en el momento en que quiera dejar de usarlo, no habrá más curaciones. Aún así, hay una diferencia radical entre la oración de liberación y las de sanación, y es que no se requiere autorización previa para orar para que alguien se sane. Por lo tanto, obediencia total, y dentro de esa sumisión a los pastores, pedid la autorización para hacer oración de liberación. Mi mensaje es claro y nada ambiguo. Liberad a los hijos de Dios de las ataduras del maligno. No quiero dejar de mencionar el hecho de que este asunto de los laicos haciendo oración de liberación aparece en el Evangelio. No es que nos tengamos que preguntar qué nos diría Jesús si esta cuestión de la oración de liberación se le planteara, pues de hecho se le planteó. Un hombre hacía exorcismos y los apóstoles se lo prohibieron, y el maestro les dijo, no se lo prohibáis. Con esto no estoy diciendo que no se deba obedecer, con esto no estoy diciendo que a veces no haya razón suficiente para prohibírselo a alguien. Al recordar aquí este texto evangélico, solo estoy afirmando lo que el texto dice, sin necesidad de añadir ni una palabra más, pues es su enseñanza, es tan clara que no requiere glosa alguna. Cuestión 230. ¿Pero qué pasa si en un grupo se produce demasiado espectáculo con las liberaciones? Algunas liberaciones producen mucho espectáculo, mucho estruendo, alaridos, violencia, convulsiones. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere. Si Dios quisiera que los demonios salieran de un modo silencioso y discreto, así sería. Pero las cosas son como Dios ha dispuesto, y eso constituye un spectaculum Dei, un espectáculo de Dios que aumenta la fe, que nos recuerda la existencia del demonio, que nos refuerza la convicción del poder de la oración. Es el demonio el más interesado en que esa derrota suya se oculte a los ojos de todos lo más posible. Las obras de la luz buscan la luz. Aun así, los que dirijan un grupo de oración, hagan lo posible para que todo discurra con dignidad, sin dar la menor impresión a los presentes de que eso se ha convertido en un espectáculo terreno, en una oración que busca el aplauso de este mundo. La oración de liberación es un misterio en el que todo debe ser dispuesto con prudencia, buscando que quede clara la honorabilidad de esa oración. De lo contrario se convertiría en fuente de confusión y de burla por parte de los no creyentes. Pero cuando en alguno de mis viajes en celebraciones multitudinarias he hecho una breve oración de liberación sobre la multitud, una breve oración deprecativa a Dios, y los posesos han comenzado a aullar, a veces más de 14 a la vez, aquello me ha sonado a música celestial. ¿Es que no resulta algo maravilloso escuchar cómo se retuercen los demonios al no poder resistir la fe de una multitud que ora? Para mí, para los millares de personas presentes, siempre que ha pasado eso, ha supuesto una maravillosa lección el ver a los demonios tener que manifestarse, tener que salir de sus escondrijos, y encima tener que pedirnos una y otra vez que cesásemos de orar. El que sucedan escenas como esa es un signo de que el reino de Dios ha llegado. Cuestión 231. ¿Puede un demonio estar en dos lugares a la vez? Un demonio no está en todas partes. Solo Dios es ubicuo. Pero sí que un espíritu puede actuar en dos lugares simultáneamente. Un sacerdote puede exorcizar a alguien poseso por Satán en un país,
y otro sacerdote exactamente en el mismo momento puede estar exorcizando en otra parte del mundo a otro poseído por Satán. Y Satanás podría hablar por la boca de ambos posesos y proferir cosas distintas. ¿Cómo es esto posible? Voy a poner un ejemplo, y después daré la razón teológica que dejará claro el mecanismo para que esto pueda suceder. Imaginemos que con mi mano izquierda hago una y otra vez un círculo en la arena, y al mismo tiempo con la derecha, a 1 metro de distancia, trazo líneas en zigzag sobre un papel. Si una hormiga situada a 1 centímetro de mi mano escribiendo sobre la arena pudiera comunicarse por teléfono con otra hormiga situada cerca de mi mano derecha, dirían que es imposible que yo esté actuando en 2 lugares a la vez. Y sin embargo es posible. Ellas difícilmente podrían entenderlo dado su campo visual. Del mismo modo, cuanto mayor es el poder de una naturaleza angélica caída, mayor posibilidad hay de actuar en 2 o más lugares, exactamente en el mismo instante. Satanás, incluso, podría actuar en muchos lugares en el mismo momento. Nosotros tenemos 2 manos, pero cuantas más manos tuviéramos en más lugares, podríamos actuar de acuerdo a la visión de una hormiga. El poder de Satanás le permite poseer a muchos posesos simultáneamente, y el formidable poder de su naturaleza le permitiría hablar a distintos exorcistas en distintos lugares. Pero este poder no es ilimitado. El demonio puede actuar simultáneamente solo de acuerdo a las posibilidades de su naturaleza. No está en todas partes, ni conoce todo. Cuestión 232. ¿Cuáles son los 3 peligros mayores del exorcista? Aunque existen peligros menores, los peligros mayores del exorcista son 3. La dura persecución. Se puede pensar que el exorcista, si es criticado y no apoyado por sus superiores, se hará más santo en el sufrimiento. Y así es, a menos que esa presión le destroce. El exorcista puede resistir bien las críticas de los hermanos sacerdotes por duras que sean, mientras sienta el apoyo de su obispo. Pero si el obispo le mantiene en el cargo, pero le retira su confianza, entonces antes o después el exorcista se acabará enterando. Si la presión le destroza, acabará revolviéndose contra todos y contra todo. Es un error pensar que en esta lucha siempre vence la virtud. A veces sí, a veces no. El exorcista puede quedar inutilizado por el desprecio de los superiores. La secreta soberbia. Las alabanzas, el agradecimiento, el ser consciente de que uno va aprendiendo más y más, pueden hacer nacer la soberbia en el corazón del exorcista. De su corazón pueden nacer estos 3 venenos del alma: la vanidad, el orgullo y el egoísmo. De estos venenos se tienen los 2 primeros indicios cuando comienza a tratar con más dureza y menos paciencia a los posesos, y cuando uno tiene su juicio por infalible, porque uno considera que ya tiene muchos años a sus espaldas y el que llega nuevo acaba de empezar. Índice inequívoco de que la soberbia ya está en el corazón del sacerdote es cuando uno no quiere explicar a un colega exorcista algo bajo la excusa de, entre comillas, tú no lo ibas a entender. Cierra las comillas. El afecto no recto de las posesas. Para una mujer que ha estado viviendo un tormento tan grande en su mente y en su cuerpo, pasar a encontrar un ángel de Dios que le trate con amor es como pasar del infierno al cielo. De ahí que alguna mujer, sin darse cuenta, puede pasar del mero agradecimiento a un afecto no recto al sacerdote que le ayudó. No voy a decir que haya que nombrar exorcistas feos,
pero desde luego el que sean jóvenes es muy peligroso. Y si son guapos, entonces que aparezcan los problemas es una mera cuestión de tiempo. Cita a pie de página. El autor de estas líneas nunca se ha considerado feo, pero ya se ve que la calva, las gafas, la sotana y mi peculiar barba han alejado de mí este peligro totalmente. Remitiéndome a los hechos, veo que el demonio ha encontrado verdaderamente imposible prender la pasión en ninguna de las víctimas suyas a las que he atendido. De forma que de este peligro hablo de forma especulativa, y no porque haya tenido que rechazar ni a una sola solicitante a faltas in materia de sexto. Hago esta aclaración porque lo vivo de mi explicación podía hacer pensar que hablaba in experientia, cuando en realidad hablo in abstractione. Retomo la lectura. Cuestión 233. Si Dios es infinitamente misericordioso, ¿por qué los condenados son torturados eternamente? No casa muy bien la idea de un Padre bondadoso con la imagen de un Dios que persigue al culpable por toda una eternidad. Y aunque los predicadores siempre han tratado de convencer de la trascendencia de un pecado grave, resulta bastante difícil de entender un castigo eterno para ofensas limitadas de una criatura frágil. Un ser bondadoso cuyo comportamiento con los débiles es de añadir desgracia a la desgracia, ofrecería una imagen de ser implacable. Estos conceptos predicados por algunos predicadores con buen fin se han solidificado en una realidad monstruosa que poco casa con el amor del que nos hablan los que han tenido la vivencia de atravesar el túnel de luz en estados de muerte corporal. Para tratar de comprender este nudo jordiano de un Dios bondadoso y de un Dios que resultaba implacable vengador, según algunos predicadores, poco servían los razonamientos tales como el de Santo Tomás de Aquino, cuando nos decía que, y cita, Dios no se complace con las penas de los condenados por ellas mismas, sino que se complace en el orden de su justicia, que exige esto. Fin de la cita. Suma Teológica Q87 A4 A3. Este enrevesado nudo queda desatado y resuelto entendiendo lo dicho anteriormente. El infierno es el alejamiento de Dios perpetuo por propia decisión. La condenación es en esencia apartamiento, no tortura proveniente de un Dios que quiere vengar eternamente la ofensa que se le ha inferido. Es la conciencia de cada uno la que tortura a cada condenado. El infierno es no salvación, el infierno es negatividad. No es una acción positiva de Dios para satisfacer un ideal de justicia. El infierno es lo que Dios no quiere, aquello que nunca debería ser de ninguna manera, ni bajo ningún pretexto. Insisto, no es una acción positiva de Dios. Cita a pie de página. Las únicas acciones positivas de Dios en relación al infierno son sólo para suavizar la brutal condición en la que sus moradores se han colocado. Retomo la lectura. Lo trágico del infierno no está en una acción de Dios, sino que radica en la pérdida de lo que supone la aceptación de esa elección demoníaca. Pérdida que, claro está, se mide por la grandeza de lo perdido, la salvación. Sin duda el mayor tormento de los demonios es el amor de Dios, y si Dios les amara más, más les atormentaría. Si Dios amase menos, el condenado sería menos torturado por el odio. El gran tormento del infierno es conocer lo que han perdido. No es el único tormento, pues hay otros muchos que provienen de la acción de la perversión en uno mismo y de la interacción entre los réprobos. Pero en vano encontraremos una tortura enviada por Dios en todo el Averno.
Dios nada tiene que añadir a aquellos que han decidido tener su destino apartados de Él. Esta visión del infierno es muy esclarecedora para la vida espiritual, pues algunos dejan de hacer el mal únicamente por miedo al castigo, pero en eso mismo se delata que no sabe lo que es la salvación. La salvación es algo mucho mayor, mucho más noble, mucho más maravilloso, que un mero no ser encerrado en una caverna de llamas. La salvación no es un mero no condenarse. El estado beatífico sí que supone recibir una acción directa divina sobre el alma. Los teólogos deben releer ciertos sermones de siglos pasados, purificándolos de su lógica punitiva, juricista, que hacía tan inhumanas y tan antidivinas esas teorías. Aunque cierto es que algunas almas terriblemente rudas y endurecidas en el pecado precisan de predicaciones excesivamente simples, yo mismo que escribo estas líneas entiendo que a veces para alejar del mal a un alma muy perversa y con muy poco entendimiento, hay que usar a veces de expresiones que en sí mismas pueden resultar poco matizadas, pero que aunque estén poco matizadas pueden resultar las más adecuadas al entendimiento de la persona concreta que las va a escuchar. Pero por muy pastoral que desee ser uno, no debemos olvidar que no debemos hacer injusticia al nombre de Dios. Cuestión 234. ¿Deben los predicadores predicar el miedo al infierno? El centro de la predicación de un apóstol de Cristo es el amor de Dios y el amor a Dios. La mejor predicación que se haya dado nunca del reino de los cielos es la de nuestro Señor Jesucristo en los 3 años que estuvo sobre la tierra. Y ciertamente Él predicó también acerca del infierno, y lo hizo con las imágenes más terribles. Lo ideal es que la gente deje de pecar por amor a Dios, pero es mejor que dejen de pecar por temor al infierno, que no que se alejen del Padre Eterno más y más sin ningún temor de Dios. Es mejor escapar del infierno por temor que ir al infierno sin temor. Cuestión 235. ¿Cuál es el paralelismo entre la oración y el maleficio? Nada hay mejor para comprender cómo opera la influencia del maleficio que entender en profundidad lo que es la oración. Ambas acciones, orar a Dios por el bien de otra persona o invocar al demonio para perjudicarla, supone ejercer una influencia sobre la persona, una divina, otra demoníaca. Ninguna de las dos es determinante, ninguna de ellas destruye la libertad. El maleficio hace que vayan demonios a esa persona para tentarle a hacer el mal. La oración logra la gracia para incitar a esa otra persona a hacer el bien. Pero hay diferencias esenciales. La primera diferencia es que solo Dios puede actuar en el centro del alma, y la segunda diferencia es que nada se puede hacer contra lo que decida Dios. Es decir, solo la oración puede actuar en el entramado de causas que llevará a efectos muy distintos. Además, una oración puede dejar sin eficacia cualquier maleficio, simplemente por un acto de voluntad de Dios. Pues no son dos fuerzas iguales que luchan. Dios tiene la última palabra, y pone límites, y dice, ya basta. Este paralelismo es válido para el maleficio que busca no solo la tentación, sino males físicos. La oración puede buscar no solo la conversión, sino también bienes físicos, familiares o económicos. Pero en la confrontación entre el maleficio y la oración, es Dios quien tiene la última y definitiva palabra.